Muy bien, buenas noches a todos los hermanos, las hermanas que nos acompañan en nuestro estudio regular de los días martes. Como ya todos saben, estamos en el libro de Gálatas y vamos a leer otra vez ahí en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Gálatas. Lo que estoy tratando de hacer es cubrir porciones un poquito más largas, porque o si no podríamos estar mucho tiempo. Y la idea, obviamente, no vamos a poder cubrir todos los detalles como quisiéramos, pero la idea es poder al menos tener un mejor entendimiento de esta carta. Sin embargo, la porción de la semana pasada era un poquito compleja y no logramos cubrir todos los versículos, y hoy día vamos a terminar esta mini sección entre el versículo 15 y el 21. Dios mediante, la próxima reunión comenzaríamos con el capítulo 3. Versículo 15 del capítulo 2, nosotros, dice Pablo, si recuerdan la historia, el contexto un poco, esto es una... Bueno, están divididos los eruditos, si es que esto continúa siendo el apóstol Pablo dialogando con Pedro, o si es que es una especie de resumen, una especie de reflexión de lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta ahora. La mayoría se inclina por lo segundo, es decir, que esta porción sería aparentemente una especie de reflexión de lo que el apóstol Pablo ha dicho hasta ahora. Y si recuerdan el contexto, ¿verdad? Pablo viene, en el contexto más cercano, Pablo está recordando o trayendo a la palestra, digamos, la actitud del apóstol Pedro en algún momento en Antioquía de Siria, cuando Pedro cambia, ¿verdad?, su manera de actuar. Él estaba teniendo comunión con los creyentes gentiles, ¿verdad? Comía con ellos, algo que era muy, lo dijimos también en su momento, el comer con alguien, especialmente para un judío, era muy relevante, muy importante. Comer con un gentil era algo que un judío practicante no haría. Pedro, obviamente, después de su conversión, especialmente la experiencia de Cornelio, le llevó a cambiar, obviamente, de actitud, y él estaba teniendo comunión con los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, dice, donde hemos estado leyendo, Pedro cambió su manera de actuar. Y dice que en su hipocresía, ¿verdad?, o en su simulación, arrastró también a otros, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo lo confronta y dice, si tú, dice, siendo judío, vive como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los estás obligando a que se hagan judíos o que asuman, adopten un estilo de vida judío? La actitud de Pedro estaba contradiciendo la libertad en Cristo que hay ahora para todos los creyentes, sean judíos o gentiles, porque somos todos una nueva creación en Cristo Jesús. Y la circuncisión, como una especie de resumen de lo que es la ley, como un sistema que se buscaba observar para lograr un estatus delante de Dios, Pablo dice eso no es necesario. Y si alguien ya ha sido salvado, y ha sido salvado solo por medio de la obra del Señor Jesús. Alguien es justificado solamente por la gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces el versículo 15, la semana pasada estuvimos viendo, Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento, judíos por naturaleza, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, literalmente ninguna carne, ¿verdad? Y lo mencionamos eso la semana pasada. Ninguna carne, dando a entender ninguna persona, ningún ser humano
será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y dijimos en este versículo que probablemente la acusación sería que al buscarse ser justificados en Cristo y al abandonar la ley, muchos judíos los catalogarían como pecadores por estar abandonando la ley, que ellos consideraban el medio legítimo, la revelación autoritaria, divina, y por tanto la manera por la cual alguien podía lograr este estatus de justicia, de ser justificado delante de Dios. Si alguien abandonaba la ley, entonces a los ojos de un judío se consideraba un pecador, ¿verdad? Pablo dice, y si buscando ser justificados también nosotros somos hallados pecadores, por eso Cristo de pecado, es decir, quiere decir que Cristo está promoviendo el pecado al hacer un llamado o al enseñar que la ley ya no es necesaria para ser justificado. Pablo dice, en ninguna manera, y ocupa una expresión muy enfática, ¿verdad? En ninguna manera. Al contrario, Cristo no promueve estar en Cristo, dejar la ley y estar en Cristo no promueve el pecado, sino todo lo como vamos a ver un poquito. Y el 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, ahí sí, dice Pablo, me hago transgresor. Ha sido declarado obsoleto, innecesario, entonces, perdón. Internet se puso inestable porque alguien me estaba llamando. El versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, o con respecto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que he incluido hoy día es la lectura del mismo pasaje, pero de acuerdo a la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que ofrece una lectura muy, muy interesante. Nueva Traducción Viviente. Ups. Dice así. Nueva Traducción Viviente. Tú y yo, dice el versículo 15, somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Muy interesante traducción de la NTV.
Acuérdese que cada traducción siempre es una interpretación, ¿ya? No existe la traducción perfecta. Yo sé que algunos están acostumbrados a una versión porque es la que han leído toda su vida, pero nunca debemos depender de una sola traducción como regla general de estudio bíblico, a menos que obviamente podamos leer el texto original, que es el ideal. Ahora, la NTV hace varias cosas interesantes, toma varias decisiones interpretativas, que algunas me parece súper bien, algunas no las comparto tanto, pero son decisiones que hacen los traductores y tienen sus razones. Pero vamos a intentar ver un poquito el pasaje de hoy. Más que nada lo que tenemos que ver es el versículo 19, 20 y 21, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está, de alguna manera, porque introduce la razón, ¿verdad? Lo que va a servir como base para justificar lo que él ha venido diciendo anteriormente. Y en el versículo, ¿verdad? En el versículo 18 dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En cambio, dice Pablo, en realidad lo que ha pasado es que yo he muerto a la ley. Yo he muerto a la ley. Yo he muerto en cuanto a la ley. Yo morí, literalmente. Es quizá a lo mejor una manera más directa de traducir el verbo que Pablo está utilizando aquí. Yo morí. Y quizás la frase más llamativa de este versículo es esta expresión por la ley, ¿ya? Que equivale a esta preposición griega que se puede traducir como a través. Y esta es una de las frases difíciles de Gálatas, ¿verdad? Y de la Biblia. ¿Qué significa que a través de la ley Pablo ha muerto con respecto a la ley? Pablo lo escribe porque la frase para un judío practicante o un judío creyente que toda la vida guardó la ley, una frase como esta es chocante, es tremendamente llamativa. No hay maneras de, no hay cómo a veces transmitir lo que el texto original dice, pero el texto griego pone las palabras ley juntas, ¿verdad? Esta es la palabra ley, nomu, que acá es la misma, nomo, están simplemente, ¿cómo se dice? Están derivadas de una manera diferente, aquí está en genitivo, aquí está en dativo, pero es la misma palabra, por eso se escriben diferente. Pero lo que es llamativo es que las palabras están juntas, ¿ya? La palabra en el idioma griego viene una después de la otra, esta viene después de esta. Entonces, de alguna manera, retóricamente hablando, capta la atención del oyente, ¿verdad? Pablo dice, porque yo, a través, no hay artículo de la ley, pero no hay artículo, una lectura así, tal cual sería a través de ley, ley morí, o a la ley morí, ¿verdad? O a través de la ley, a la ley morí. Y eso es tremendamente llamativo. Estamos tratando de responder esta pregunta, ¿qué significa que alguien muere a través de la ley? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo, que él muerto a través de la ley? Bueno, la posibilidad que yo entiendo de esta frase es que, bueno, hay más de una manera de entenderlo, ¿verdad? Una manera de entenderlo es que, como hace la NTV, si ustedes se fijaron, esta es una manera de entender el pasaje, esa expresión. Dice en el versículo 19, pues yo cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir toda su exigencia a fin de vivir para Dios. Esta es una manera de entender la expresión morir a través de la ley con respecto a la ley. Es decir, él al intentar seguir la ley, se dio cuenta que esa ley lo estaba condenando. Y por tanto, se da cuenta que no hay otra manera de ser justificado, sino que cortando de manera definitiva con la ley.
Esa es una manera de entender esa frase: a través de la ley morí en cuanto a la ley, con respecto a la ley. Otra manera de entenderlo es en conexión con lo que Pablo dice en el versículo 20, ¿verdad? Cuando dice, de hecho, perdón, la frase con Cristo estoy juntamente crucificado. En casi todas las Biblias, por lo menos las que yo consulté en español, la expresión con Cristo estoy juntamente crucificado siempre aparece al inicio del versículo 20. Sin embargo, en el texto griego, la frase con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado, aparece al final del versículo 19. No tiene quizás tanta relevancia en términos de lo que quiere decir, pero lo importante es que la idea de morir que Pablo menciona, él la incluye en cercanía con la idea de ser crucificado. Entre paréntesis, acuérdese que los versículos y los capítulos fueron agregados mucho tiempo después que la Biblia se terminó. Cuando Pablo escribe, dice, ya aquí voy a terminar el capítulo 2, ahora voy a empezar el capítulo 3. Pablo no hace eso. Él escribe una carta y si uno ve un manuscrito, va a darse cuenta que de hecho está todo junto, está todo escrito y no hay básicamente muy poquitos signos de puntuación. Los editores del texto griego determinaron que la expresión con Cristo juntamente crucificado, esido, va al final del versículo 19. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que cuando Pablo dice a través de la ley o por medio de la ley morí con respecto a la ley, una alternativa para entender es que él está identificándose en esa muerte con Cristo. Cristo murió bajo la ley, ¿verdad? Y al morir, no solamente eso, como vamos a ver más adelante, dice que él nació de mujer y nació bajo la ley. Y cuando muere, en un sentido, muere, él cumple ley, sin embargo muere y él y se fue por nosotros hecho maldición, porque escrito está, no, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De tal manera que el Señor hace suya esa maldición que no le correspondía. Nace bajo la ley, cumple la ley, pero muere bajo la ley para que la ley muera, para que la ley quede inoperante, incapacitada de dominar a aquellos que vivían bajo la ley. Y probablemente esa es la idea que Pablo está transmitiendo cuando dice, porque yo a través de la ley morí a la ley en virtud de su identificación con Cristo, como dice al final del versículo 19, con Cristo he sido juntamente crucificado. Lo importante para Pablo, no solamente el punto aquí para Pablo, no es tanto el morir a la ley, sino el propósito por el cual él muere a la ley. Y esto es tremendamente relevante, ¿ya? Lo que Pablo, lo más relevante para él, no es tanto morir a la ley, algo que era, como ya he dicho, chocante para los oídos de un judío practicante. Decir, ¿cómo? ¿Cómo puedes morir a la ley? A través de la ley, moriste a la ley. ¿Cómo es eso posible? Aunque eso puede ser muy chocante, ¿verdad? Para Pablo lo importante es el propósito por el cual él ha muerto a través de la ley en cuanto a la ley. Ha muerto con el fin de vivir para Dios. Ese es el propósito. La pequeña preposición gina que está ahí indica propósito aquí. Pablo dice porque a través de la ley, porque yo, ¿verdad? Que hay un énfasis aquí, porque yo a través de la ley, a la ley morí, o con respecto a la ley morí, con el propósito de vivir para Dios, para que yo pueda vivir para Dios, o que para que pueda vivir con respecto o en una relación con Dios. Hay varias maneras de ver eh, esta palabra de la manera en que está derivada como un dativo. Puede ser para Dios,
puede indicar con respecto a Dios o con el propósito de vivir en una relación con Dios. Esa es una manera de entenderlo. Y luego entonces Pablo menciona esta frase tremenda, ¿verdad? Con Cristo he sido juntamente crucificado. La voz pasiva del verbo me lleva a traducirlo de esa manera. He sido crucificado. Lo otro es el hecho que este verbo crucificado, que no aparece, ¿verdad? Con Cristo he sido juntamente crucificado. Lo vamos a ver de nuevo en el siguiente. Un tiempo perfecto. Interesante del tiempo perfecto, que indica una condición que todavía permanece. Un tiempo perfecto muchas veces indica una acción terminada, pero sus efectos todavía perduran. Pablo dice, porque yo, a través de la ley, morí con respecto a la ley, con el propósito de vivir para Dios, con el propósito de vivir en relación o en una relación con Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado y todavía estoy en esa condición. Mi condición de vivir para Dios, lejos de ser una especie de liberación en el sentido de quedar libre de cualquier clase de atadura, Pablo dice, no, yo he sido muerto o morí por medio de la ley con respecto a la ley, con el propósito de vivir en una relación con Dios. Y esa nueva vida en relación con Dios se da en mi nueva situación. Tengo una nueva condición. Y esa condición ahora es de haber sido crucificado juntamente con Cristo. La idea de la crucifixión en Gálatas es prominente. Pablo va a seguir hablando de la idea de la crucifixión en el capítulo 3 y en el versículo 1 él va a decir, oh Gálatas insensatos, Gálatas 3:1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, como crucificado. Luego, más adelante, en el capítulo 5 y en el versículo 24, Pablo dirá, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y finalmente, en el capítulo 6 y el versículo 14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo va a volver a mencionar el hecho de que el Señor fue levantado en un madero, ¿verdad? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero la imagen de la cruz o de la crucifixión para Pablo es muy importante en su argumento aquí en Gálatas. La muerte del Señor Jesucristo fue no cualquier clase de muerte, fue muerte por crucifixión. Y Pablo se identifica, él habla también de esto en Romanos capítulo 6, si usted podría comparar, hay un lenguaje similar cuando Pablo escribe la carta a los romanos y habla de haber muerto juntamente con Cristo, de ser crucificado, también aparece esa idea. La palabra crucificado con, juntamente con, aparece en los evangelios para hablar de los ladrones que fueron crucificados juntamente con él. Ese es exactamente el mismo verbo que aparece aquí, ¿verdad? Crucificado con. Y la idea en los evangelios es alguien que está crucificado al lado. Pablo puede ser que tenga esta imagen en mente. Pablo dice, he muerto a través de la ley, morí a través de la ley, con respecto a la ley, con el propósito de poder vivir para Dios.
La ley no me permitía eso. La ley más bien me condenaba. La ley más bien me dejaba sentenciado. La ley me ataba. La ley me tenía bajo maldición. Pero ahora puedo vivir y vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí está la frase, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero eso va en el versículo anterior, como mencionaba recién. Ok. Ahí está la frase. Luego Pablo continúa y dice, y ya no vivo yo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Algunas versiones no traducen, no incluyen esa pequeña palabrita y, que es la que vendría en esta parte, de. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que recordar que la primera audiencia, y probablemente aquellos que están primeramente en el objetivo del apóstol Pablo, son creyentes, ya sea judíos que se convirtieron al Señor, y también gentiles que estaban siendo afectados por esta idea de ser judaizados o convertidos o retomar las cosas del judaísmo. Ese es el primer contexto. En un sentido estrictamente a lo que dice el texto, ¿verdad? Y estrictamente en cuanto a la ley, un gentil no muere a la ley en ese sentido, ¿verdad? Porque la ley no tenía mucho que ver con los gentiles. Pero eso no quiere decir que esto no sea aplicable o que Pablo esté refiriéndose en un sentido universal a todos los creyentes. Algunos eruditos griegos, por ejemplo, cuando Pablo dice que Pablo ocupa la primera persona singular, como la que está ocupando aquí, es para referirse no solamente a él, sino referirse a todos los creyentes. Lo importante aquí es lo que Pablo dice, y ya no vivo yo. Noten la cantidad de veces que Pablo ocupa el verbo vivir en primera persona, ¿verdad? Este es el verbo vivir en primera persona, en tiempo presente. Ahí está otra vez en primera persona. El mismo verbo, tiempo presente, vivir, pero en tercera persona, y lo ocupó antes también en el versículo 19. Y el orden de las palabras es interesante. Creo que una manera de traducirlo sería, porque aquí está otra vez la palabra yo, ego, ¿verdad? Que ya apareció aquí, en este versículo, ¿verdad? Yo, o porque yo, a través de la ley. Pero ahora Pablo vuelve a ocupar el pronombre personal que desde el punto de vista gramatical no es estrictamente necesario, porque ya tiene el verbo en primera persona, pero él agrega el verbo, dice, porque yo vivo no más. Ocupa un adverbio aquí de tiempo, uketi, que significa ya no más, no más. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, hay que entenderlo como ya no. En el sentido, no en el sentido de que ya no vivo yo, que estoy muerto, sino que él lo va a explicar ahora, ¿verdad? En el sentido de que él ya no es, o dicho de otra manera, como alguien lo explicaba, él ha sido librado de la tiranía del yo. Y eso es algo que me agradó mucho. Pablo ha sido liberado. Pablo ha muerto con Cristo. Ha sido crucificado, está juntamente crucificado con Cristo. Y eso hace que el yo ya no gobierne como la fuerza predominante en cuanto a los deseos, en cuanto a la voluntad. Pablo habló de sí mismo, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1, y él habla en el versículo 12, 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pablo tenía mucho de lo cual gloriarse. Sin embargo, todo ese celo que él tenía guardando la ley no le trajo ningún provecho en términos de justicia delante de Dios. Pablo ahora tiene una nueva realidad. Él ha sido incorporado, unido a Cristo por medio de la muerte de él y compartiendo en un sentido espiritual esa muerte. Con Cristo he sido juntamente crucificado y vivo yo, o yo vivo, pero ya no más, no yo, no mi yo, no ese Pablo, ese Saulo que perseguía a la iglesia con un celo, pensando que ese celo era un celo de Dios. No, ese yo ya no vive. Ese yo ha sido muerto. No más yo vivo. Vive, sin embargo, en mí Cristo. O Cristo vive en mí. Y esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que marca el cambio de universo del apóstol Pablo. Ya no es él, ya no es él, ya no es la ley, ya no es el mérito, ya no es el buscar gloriarse en la carne, ya no es el querer impresionar a los ojos de los demás, ya no es ese afán personal de querer auto edificarse una clase de justicia que finalmente es inútil delante de Dios. Más bien, dice Pablo, Cristo en mí. Esta es una de las grandes frases de toda la Biblia, la verdad, cuando Pablo ocupa el lenguaje de Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta tercera frase que aparece aquí, dice, lo que ahora vivo en la carne, o también puede ser, y mientras vivo en la carne, o mientras ahora vivo en la carne. Hay un interesante contraste entre la expresión ahora y la expresión ya no más, ¿verdad? La expresión ya no más marca un término, marca un ciclo, marca un estado en la manera de vivir del apóstol Pablo que ya no rige, porque era inservible, no cumplía la función que tenía que cumplir, era absolutamente inútil, ya no más yo, más bien Cristo. Y ahora, y aquí está el ahora, lo que ahora vivo, ¿verdad? Lo que estoy viviendo ahora, o también podría estar en referencia a la vida que menciona aquí, la vida que vivo ahora, ¿sí? La vida que vivo ahora, o la vida que vivo ahora en la carne. Muy llamativo que Pablo ha ocupado la expresión carne, lo mencionábamos, ¿verdad? Aquí en el versículo 16 dice al final, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, es decir, ninguna persona o nadie será justificado. Nadie, ¿verdad? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero Pablo ahora vuelve a ocupar el vocablo carne, ¿verdad? El vocablo carne, que es el vocablo sarx, si ustedes lo buscan en griego. El vocablo sarx. Lo que ahora vivo en la carne se refiere a su existencia humana. Es muy interesante porque en el versículo 16 la idea de ocupar este mismo vocablo resalta la fragilidad humana y la incapacidad humana. Pablo, en un sentido, reconoce que mantiene esa fragilidad, que sigue siendo humanamente frágil, sigue siendo limitado. Y sin embargo, ahora la diferencia es que lo que vive en la carne no lo vive tratando de ser justificado bajo las obras de la ley, sino en fe. Lo vivo en fe. Aquí está el otro vocablo, vivir. Me olvidé de marcar aquí. Lo que ahora vivo en carne o en la carne,
en fe lo vivo. En fe o por medio de la fe o por la fidelidad, otra manera de entenderlo. Pero lo que Pablo está marcando, el contraste aquí, es que su nueva vida está caracterizada por su identificación y su unión con Cristo. Esto le ha traído a una nueva realidad, a una nueva manera de vivir, si lo quiere. Está crucificado juntamente con Cristo, pero eso no lo limita a vivir. Eso es lo que le da la verdadera vida al fin y al cabo. Lo que le permite ser lo que Dios quiere que sea es que ha muerto a la ley, por medio de la ley, para vivir para Dios. Está crucificado juntamente con Cristo y ya no impera, no gobierna el tirano yo, sino que ahora es Cristo. Y es la presencia de Cristo lo que va a desarrollar en el apóstol Pablo la clase de justicia que la ley no puede producir. Y lo que ahora vivo en la carne, es verdad, estoy en la carne, todavía estoy en esta tierra, todavía estoy en este mundo, pero lo vivo en la fe, lo vivo en fe. Eso es lo que dice literalmente esta frase. En fe lo vivo. Y este artículo que aparece ahí lo que hace es recapitular lo que está diciendo y hacer referencia a la fe. Lo que ahora vivo en la carne, en fe o por fe lo vivo. La clase de fe del Hijo de Dios o la clase de fe que está puesta en el Hijo de Dios. Sería otra manera de entenderlo. Pablo reconoce entonces que ahora su nueva realidad corresponde a una nueva posición en Cristo. Cuando él dice, ya no vivo yo, él no está negando su personalidad, él no se está autonegando en términos de una entidad o un ser. Lo que él está reconociendo es que el yo ya no tiene el poder ni la tiranía que antes tenían y que era infructuosa. Ahora es Cristo quien va a producir y el Espíritu Santo va a producir la clase de fruto que el pueblo de Dios debe exhibir. Lo que ahora vivo, lo vivo en fe. Algunos traducen esto, lo vivo, podría ser también, lo vivo por la fidelidad del Hijo de Dios. Aunque esta traducción es posible y teológicamente también es posible, lo más probable es que ahora lo que él dice es, ahora lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Su confianza ya no está puesta en él, su confianza ya no está puesta en la carne, más bien lo que vive en la carne lo vive en dependencia y confiando en el Hijo de Dios. Vale la pena confiar en el Hijo de Dios, dice Pablo. Él dice, Él me amó, quien me amó y se entregó a sí mismo en favor de mí. Este hay un claro contraste entonces, este es un argumento central para lo que Pablo está tratando. Cuando Pedro está obligando a los creyentes judíos, a los creyentes gentiles, ¿verdad? Con quien él se está juntando y luego se aleja, lo que está haciendo, está echando por tierra todo esto. Les está diciendo, Cristo crucificado en realidad ya no es necesario, no les sirve. Tienen que agregar las cosas de la ley, tienen que circuncidarse, tienen que cuidar su dieta y cumplir lo que la ley dice en cuanto a la comida. Al hacer todo eso, cuando Pedro está haciendo todo eso, está, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Está convirtiendo la muerte del Señor como algo secundario. Y eso en la tragedia, esa es la blasfemia de lo que promueve un evangelio que insiste en agregar algo, pensando que eso que se agrega puede mejorar la calidad espiritual de alguien. Nunca algo externo va a mejorar la condición espiritual de alguien.
porque eso no es la función. Lo único que produce crecimiento espiritual, lo único que libera del yo, lo único que va a traer y producir delante de Dios los frutos de justicia es el Espíritu Santo, o como Pablo lo ha dicho, Cristo vive en mí. Eso es lo que lo produce. Eso es lo que finalmente determina, promueve, nutre el fruto del Espíritu en el creyente. Finalmente llegamos al versículo 21, cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Interesante que la gracia, Pablo no la ha mencionado desde el capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Quizás Pablo estaba siendo acusado de menospreciar. La palabra desechar aquí también significa invalidar. No me gusta este lápiz aquí, es así, pero bueno. Invalidar, hacer nulo, ¿verdad? Anular la gracia de Dios. La frase es muy enfática, no tiene conectores, a veces hay conectores en griego, aquí no hay nada, aparece de manera muy drástica, alguien podría decir de manera así como, no fue también la palabra, abrupta. No desecho la gracia de Dios, no estoy desechando la gracia de Dios. Todo lo contrario, dice Pablo, todo lo contrario. Y luego termina su argumento teológico diciendo que si por medio de la ley fuera posible la justificación, entonces Cristo murió, el mismo verbo que Pablo ocupa, ¿verdad? Arriba, porque yo a través de la ley morí en cuanto a la ley, el mismo vocablo morir. Ahora Pablo al final del versículo 21 dice, entonces Cristo murió por nada. Cristo murió gratuitamente, Cristo murió de balde. Y obviamente si Cristo murió de balde, si Él murió por nada, no se puede morir o la muerte personal de alguien al yo, obviamente también es inútil y no sirve para nada. Al contrario, dice Pablo, Él no está invalidando la gracia de Dios. Él no está considerándola como algo innecesario o inválido. Al contrario, dice, es exclusivamente por la muerte de Cristo que alguien puede llegar a gozar de justicia o de ser declarado justo delante de Dios. Bueno, creo que este es uno de los versículos más queridos para la iglesia y los creyentes. Cuando pensamos en estos versículos que dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el contexto. El contexto tiene que ver con alguien que toda su vida pensó que la ley era lo único y lo único necesario y lo más precioso que podía existir. Sin embargo, esa ley no podía cumplir con esa función. Pablo lo entendió, y él no solamente lo entendió, sino que comprendió que al morir a algo estaba siendo incorporado a una nueva realidad en Cristo para poder llegar a ser, para poder producir la clase de justicia. La justicia es aquella rectitud, es aquella belleza de las virtudes de Dios que pueden ser reproducidas en el creyente. Y obviamente, un sistema como la ley no lo puede producir. Igual que hoy, de la misma manera para el creyente hoy día. La espiritualidad de un creyente no se desarrolla a partir de cosas externas, se desarrolla única y exclusivamente por la presencia del Espíritu. Es por estar crucificado juntamente con Cristo, para no vivir ya para uno mismo, sino más bien vivir con respecto a Dios. Que el Señor nos ayude, es todo un universo que nos queda por descubrir. Y en lo personal,
yo decía en la primera reunión que esta es una carta difícil, sigo pensando lo mismo, pero sí es una carta que nos motiva a aprender qué significa ser guiados por el Espíritu, a vivir por el Espíritu, a ser llenos del Espíritu. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y eso se va a traducir en un carácter transformado. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que el Señor hizo por nosotros. Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuánto amor, cuánta gracia, cuánta entrega. Y ya, Padre, hemos sido librados de un yugo que jamás podríamos haber sido capaces de llevar. Y ahora podemos vivir para ti. Ayúdanos a que esto se cumpla. Tú conoces nuestra realidad, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad. Pero como el apóstol Pablo dice, nosotros también podemos decir, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe o confiando en el Hijo de Dios. Bendice a tu pueblo, ayúdanos a entender estas preciosas verdades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.